siendo las 10:02 hora de Costa Rica. Les deseo muy buenos días. Gracias a todas y a todos los que nos acompañan esta mañana, especialmente a quienes están conectados a través de las distintas plataformas y países. Sobre todo un saludo especial a nuestros panelistas internacionales, a quienes más adelante presentaré. Mi nombre es Sofía Herrera, colaboro con el equipo de comunicación del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. Y en nombre del Instituto, organismo internacional regional, intergubernamental, con más de 65 años de trayectoria, quiero darles la más cordial bienvenida. Es un honor tener esta conferencia organizada en apoyo de nuestros socios internacionales, la Universidad Internacional de la Florida y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD. Para iniciar, quisiera anunciar a nuestros panelistas, comenzando con la señora Mercedes Peñas Domingo, investigadora senior asociada de Green School of International and Public Affairs de la Universidad de la Florida. El señor Francisco Velázquez López, secretario general del CLAD, y el señor Alexander López Ramírez, PhD, director del ICAP, quienes serán los encargados de reflexionar sobre un tema tan importante: operación económica desde la gestión pública nacional y local. ¿Cómo reiniciar las economías ante un panorama con estimaciones negativas y de recesión económica para la región latinoamericana? Antes de iniciar, quisiera explicar la dinámica del día de hoy. Cada uno de los panelistas tendrá entre 10 y 20 minutos para exponer sus puntos y seguidamente tendremos un espacio para leer las preguntas de la audiencia, las cuales agradecemos incluir dentro de los chats. Sin más, quisiera iniciar introduciendo al señor Alexander López, director del ICAP, PhD en Ciencias Políticas con una especialización en Ambiente y Desarrollo Económico por la Universidad de Oslo. Don Alexander es un reconocido académico en los temas de política pública vinculados a la gestión de los recursos naturales, especialmente en el tema de la gestión de los recursos hídricos y la política internacional del cambio climático. Don Alexander nos ofrecerá una ponencia sobre América Latina y el desafío de la recuperación económica. Le cedo la palabra a don Alexander y cierro mi micrófono. Muchas gracias, Sofía. En primer lugar, muy buenos días a don Francisco Velázquez. Buenas tardes para él en Madrid. Buenos días a Mercedes. Todavía está, creo que en la parte final de la mañana en Miami, ¿verdad? Así que de verdad muy complacido de que nos acompañen en nombre del Instituto Centroamericano de Administración Pública en este diálogo. No solamente porque son amigos personales, sino institucionales, representando a dos instituciones con las que hemos venido trabajando, tal y como lo comentaba Sofía, el CLAD y la Universidad Internacional de la Florida. Y desde luego, en nombre del ICAP, bienvenidos a todos y todas las que nos acompañan en este ejercicio. Yo quisiera tomar estos minutos para hacer un abordaje un poco global de los desafíos que enfrentamos en términos de lo que denominamos la recuperación económica. ¿Cuáles son esas macrotendencias globales que debemos estar de alguna manera visualizando y que tienen y van a tener un impacto sobre la formulación de política pública que los estados de la región deberían formular? En primer lugar, la primera pregunta que quisiera un poco responder es ¿cuál es la naturaleza del problema? Bueno, sin duda alguna hay varios elementos para responder a eso. Tal vez voy a tratar de compartir aquí esta primera gráfica para reflexionar sobre el primer punto. El primer elemento parece obvio. Estamos
frente a una seria contracción económica no vistas ni en el siglo XX ni en el siglo XXI. Si ustedes ven este gráfico del Fondo Monetario Internacional antes del COVID, y fue fundamentalmente hecho a finales del año anterior, van a notar que prácticamente para todo el mundo tenemos las tendencias en ese momento realmente apuntaban a que con mayores o menores diferencias íbamos a tener un crecimiento de la economía global. Desde luego, si ustedes ven en esta parte a la izquierda de su pantalla, posiblemente donde está Estados Unidos, la zona euro y América Latina y el Caribe, comparada con el resto del mundo, notarán también la primera tendencia, que es interesante, y es que Occidente versus el resto del mundo claramente presenta una diferencia significativa. Es lo que hemos denominado la transición de las economías del Atlántico Norte al Asia-Pacífico. O en un artículo que pronto va a salir en el ICAP, en que tenemos una contribución, varios de los colaboradores de acá, denominamos la transición del Atlántico Norte al Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca como ese punto neurálgico en Asia, donde convergen muchas de las economías asiáticas. Pero si comparamos ese gráfico con este siguiente, que es hecho hace aproximadamente un mes, notarán el cambio abrupto. E igualmente, la zona occidental es la más impactada, siendo los mercados emergentes de Asia los menos impactados en esta proyección. ¿Qué quiere decir un poco esto? Bueno, sin duda alguna, que la disrupción económica para nuestras economías de Occidente, y en ese caso para América Latina, es de las más significativas. Y solo pongo dos ejemplos. Nótese el caso de Panamá y República Dominicana. Y la cito porque son dos de las economías de más rápido crecimiento en los últimos años, posiblemente con Paraguay. En el caso de Panamá, la proyección para este año de crecimiento era, antes de la pandemia, de alrededor del 4.2% y el caso de República Dominicana del 4.8%. El día de hoy, la tasa negativa que se proyecta para Panamá es cerca del 5%, muy similar a la de República Dominicana. Entonces, estamos en presencia de una seriosísima disrupción económica. El segundo elemento de la naturaleza del problema es que tenemos lo que se ha denominado en economía básicamente, que hay un sistema con demasiada deuda. Si ya los países de la región tenían un problema fiscal serio, desde luego que la pandemia lo vino a acelerar. El promedio, tal vez nuevamente, vamos rapidito para no hacer mucho por acá. Lo tenía por ahí. Bueno, el promedio de deuda para el promedio de déficit fiscal para las economías de América Latina se va a incrementar significativamente. Eso va a poner una presión extra sin ninguna duda por los sistemas. En tercer lugar, ¿cuál es el otro elemento que define la naturaleza del problema? Bueno, el hecho de que los marcos institucionales son muy desiguales en la región. Definitivamente tenemos algunos países con mayor capacidad de adaptación porque tienen sistemas más resilientes desde el punto de vista institucional. Es decir, esos pequeños, digamos, welfare states, ¿verdad? Esos pequeños estados benefactores que su capacidad de resiliencia ha sido mayor. Y el último elemento que define la naturaleza del problema es la otra pandemia de América Latina. ¿Y cuál es esa otra pandemia? Bueno, la desigualdad imperante en la región. Escuchamos muy a menudo que se dice América Latina como la región más desigual del mundo. Y es que lo es. Cuando uno toma esas cifras, por lo menos desigualdad medida por la distribución del ingreso, aunque sabemos que desigualdad significa más que ello, pero medido por el indicador de distribución del ingreso, claramente América Latina es la más desigual del mundo. Las cifras de la CEPAL para el año anterior, 2019, decían que básicamente
el 10% con más ingresos de la región capturaba casi el 40% de los ingresos, 37% más o menos hablaba la CEPAL, mientras que el 40% de ingresos menos reducidos capturaba solamente el 13% de ese ingreso. Entonces, claramente, esa naturaleza del problema, que ya es de carácter estructural, viene a ser acentuada por lo de la pandemia. Frente a eso, ¿cómo se ha manifestado el problema? Siguiente pregunta, ¿cómo se manifiesta el problema? Bueno, tiene diversas manifestaciones. En primer lugar, veamos en el caso, por ejemplo, de Sudamérica. La interrupción de las cadenas de valor y en general del comercio ha provocado la caída dramática de las exportaciones que para muchos estados de América del Sur fundamentalmente son de productos de origen del subsuelo, minerales, petróleo y agricultura. Es decir, el 60% de las exportaciones en su conjunto de América del Sur están asociadas a ese sector primario. Para América Central y el Caribe, sin duda alguna, el tema de las remesas y el tema del turismo han sido dramáticamente impactados. Para un país como El Salvador, que casi alrededor del 18% del PIB proviene de las remesas, y cuando usted tiene que para el mes de junio las remesas en El Salvador bajaron alrededor del 40%, uno entiende la dinámica del problema. O para un país como Costa Rica, que el 8-9% del PIB es del turismo, y donde se generan, en este país se generan alrededor de 600,000 empleos asociados al turismo. Entonces uno entiende la gravedad de la situación de la interrupción de esos procesos. Igualmente, ¿cómo se manifiesta el problema? Bueno, hemos tenido una interrupción del regionalismo y de las relaciones económicas de carácter regional. En América Central, eso ha tenido una expresión con la crisis del transporte terrestre que tuvimos hace algunas semanas. En el caso de América del Sur, con el tema del Mercosur y la interrupción de esos modelos de regionalismo abierto que veníamos teniendo. Igualmente, otra forma de manifestación es el tema del aumento de la pobreza y el aumento de la desigualdad. Si ya teníamos un nivel de pobreza para toda la región en su conjunto de alrededor del 30% de pobreza y un 11-12% de pobreza extrema, sin duda alguna, las proyecciones apuntan a que habrá un incremento entre el 2 y el 3% de esos niveles de pobreza. Entonces, todas estas son expresiones claramente que las estamos viviendo. Entonces, frente a todo eso, ¿qué hacer? ¿Cuáles son aquellos elementos de política pública que deberían estarse pensando y que en alguna manera, no es que no se hayan pensado, pero vale la pena comentar algunas de ellas? En primer lugar, sin duda alguna, los paquetes de ayuda fiscal son un elemento de política pública trascendental. Lo vimos en el contexto de la Unión Europea hace 2 días que se terminó la negociación larga dentro del contexto de la Unión Europea para ese paquete generoso al estilo de un nuevo plan Marshall, si se quiere llamar así, pero eso es fundamental. ¿Cuál es el problema? El problema es, y por eso inicié preguntándome cuál era la naturaleza del problema, porque el problema es que ya teníamos déficit fiscal. Entonces, ¿cómo hacemos para tener paquetes generosos fiscales en un sistema que ya de por sí está sobreendeudado? Entonces, eso es una pregunta de fondo para los formuladores de política pública, ¿verdad? Un segundo elemento tiene que ver con que los organismos multilaterales nacidos del sistema de Bretton Woods, definitivamente necesitan ser más innovadores. No podemos seguir dependiendo de los clásicos préstamos en condiciones blandas. A situaciones extraordinarias, respuestas extraordinarias. Y eso es lo que necesitamos de los organismos multilaterales financieros. Nuevos instrumentos técnicos y financieros que permitan de alguna manera hacer más llevadera la situación que enfrentamos. ¿Qué otro elemento necesitamos? Bueno, sin duda alguna, que en una época de cambio necesitamos más que nunca que la política pública sea altamente innovadora.
si uno entiende en términos generales que innovación, en términos muy genéricos, ¿ah?, que innovación es la adaptación al cambio, ¿qué mejor época para innovar que en el cambio que estamos teniendo en estos momentos? ¿Mm? Entonces, claro, ¿qué pasa? Bueno, que aquí existe una oportunidad histórica, me parece, para vincular las respuestas del corto plazo con las respuestas del mediano y largo plazo, de generar aquellas políticas de doble impacto que uno llama, políticas de doble impacto, que al mismo tiempo que atienden la crisis, generan en el largo plazo beneficios sistémicos. Y me explico con dos ejemplos. Generar políticas que al mismo tiempo que combaten la pandemia, te permitan combatir el otro flagelo global. Por ejemplo, el del cambio climático. ¿Qué significa eso? Diseñar políticas innovadoras que al mismo tiempo que atendés la crisis sanitaria, generás políticas más sostenibles en materia de empleo público-privado, en materia de transporte, en materia productiva, etcétera, etcétera. ¿Mm? Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que muchos países simplemente están como esta frase coloquial que utilizo yo, están haciendo política pública a punta de microscopio. Eso de hacer política pública a punta de microscopio significa básicamente decir, bueno, aquí hay que salvar esto y simplemente esto es un asunto sanitario y meramente sanitario. No, hay que aprovechar esa oportunidad para ser un poquito más creativo y más innovador. Esa es una primera dimensión. ¿Qué otra dimensión de estas políticas de doble efecto? Bueno, sin duda alguna, aprovechar la oportunidad y al mismo tiempo incursionar rápidamente y posicionarse en la nueva economía digital. Esto suena fácil decirlo, desde luego que es un poco complicado, pero si nosotros hablábamos antes de la pandemia, de la cuarta revolución industrial y lo que significaba en términos físicos, biológicos y de economía digital, que son como las tres dimensiones de la cuarta revolución industrial, como algo que teníamos que ir hacia allá, la verdad es que ese hacia allá es el ahora y el aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, fundamentalmente, debemos aprovechar estas oportunidades para generar políticas vinculadas a la economía digital. Y este ejercicio que estamos haciendo hoy de discusión acá es de alguna manera parte de esa economía digital. Y finalizo con eso. Vean ustedes qué interesantes para todos los que están vinculados a este conversatorio. Vean ustedes qué interesante. Uno podría argumentar, y este es otro artículo que personalmente estoy a punto de sacar las próximas semanas. Vean ustedes qué interesante. Podemos decir que estamos en el proceso del tránsito del Estado westfaliano territorial al Estado en la nube. Hemos tenido por muchísimos años la concepción básicamente de que el Estado, ¿verdad?, es una entidad territorial que opera bajo ciertas reglas básicamente territoriales, pero por primera vez en la historia estamos a punto de que dos formas de Estado tienen que convivir. El Estado territorial, ese Estado westfaliano que denominamos, y el Estado en la nube. El Estado en la nube dirigido por otras dinámicas que fundamentalmente es lo que estamos viviendo en términos de inteligencia artificial, en términos de toda la tecnología asociada, por ejemplo, a la infraestructura 5G, blockchain, etcétera, etcétera. Esa transición dramática que yo he denominado del Estado westfaliano al Estado en la nube es, sin duda alguna, uno de los elementos a considerar en la política pública del futuro, donde claramente hay una mayor diversidad de actores y donde la política se configura a través de una plataforma, digamos, digital. Yo
finalizaría con eso, lo dejaría ahí, que son algunos elementos que he tratado de abordar en términos de cuál es la naturaleza del problema, cómo se expresa ese problema y algunos elementos que hay que considerar en términos de política pública para enfrentar de mejor forma, no solo viendo la temporalidad del problema, sino siendo capaces de ver esa temporalidad en función del mediano y de largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alexander, por sus palabras y reflexiones. Para todos aquellos que se están conectando en este momento, somos el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Estamos en la conferencia El desafío de la recuperación económica desde la gestión pública nacional y local. Seguidamente me toca presentar a la señora Mercedes Peñas Domingo, quien es investigadora senior de la Universidad de la Florida. Doña Mercedes fue primera dama de la República de Costa Rica, asumiendo la coordinación del programa Tejiendo Desarrollo, programa de coordinación interinstitucional para la promoción del desarrollo territorial, e impulsó políticas públicas de descentralización y fomento de la economía social solidaria como instrumento para el desarrollo local y la democratización de la economía. Doña Mercedes nos hablará sobre el rol estratégico de las políticas públicas y la acción local para la recuperación económica. Doña Mercedes, es un gran placer que nos acompañe el día de hoy. Adelante. Y, por cierto, invitamos a la gente a que nos continúe haciendo sus preguntas por el chat. Al final de las exposiciones estaremos anunciando sus preguntas. Doña Mercedes, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días y tardes a todos y todas las que están conectados en este seminario. Agradecer a Alexander y al ICAP y al equipo del ICAP por la invitación a participar en el encuentro de hoy, donde ya se han empezado a aportar ideas para tratar de acompañar en este esfuerzo de recuperación, o más que recuperación, de reconstrucción económica. Si me ayuda Jonathan con la presentación, yo voy a hablar fundamentalmente del aspecto local y quiero señalar de la importancia de los gobiernos locales en América Latina a lo largo de las últimas décadas en la construcción de país, en la construcción de Estado y en la construcción de desarrollo. Entonces, para mí es muy importante entender qué papel ha jugado y sigue jugando los gobiernos locales en esa realidad de América Latina, pero también cómo en los últimos años esta importancia se ha incrementado porque se han fortalecido y profundizado los sistemas democráticos, porque los gobiernos locales han contado con más recursos, tanto económicos como técnicos como humanos, para prestar servicios y participar de iniciativas de desarrollo, y porque también la ciudadanía ha pedido espacios de participación cada vez más amplios, pero también de información, de transparencia con respecto a lo público. Entonces, esto posiciona al gobierno local, lo ha posicionado y lo sigue posicionando en un espacio fundamental en toda América Latina, porque es la administración más cercana al ciudadano, pero también porque es el Estado en el territorio. Y en ese sentido también quiero señalar esa transición que han habido en muchos gobiernos locales de entender que el desarrollo era solamente un instrumento de la promoción económica anclado en un enfoque de generación de empleo, a pasar a los sistemas locales de innovación territorial, donde se le da un énfasis especial a los modelos de trabajo que estimulan la colaboración. Y yo no puedo pasar la presentación. ¿Sí? Y en ese sentido señalar en esos sistemas de innovación territorial y en esos modelos de trabajo la importancia de estos 4 actores territoriales fundamentales para generar cualquier proceso de desarrollo. Por un lado, la administración pública, la sociedad civil, el sector productivo y la academia, las universidades y los centros de estudio e información. Esos actores territoriales participando son claves para generar cualquier iniciativa de desarrollo. Y en ese sentido, si me pasan a la siguiente
Presentación, eso es. En los sistemas de innovación territorial, el objeto fundamental de la política pública son las personas y su bienestar. Y en ese sentido, la generación de diálogo, de espacios de conversación, para generar procesos de confianza han sido y son fundamentales. Y digo, o pongo sobre la mesa el tema de la confianza porque en América Latina hay con encuestas, estudios del CLAD, se ha demostrado que la desconfianza en la administración pública, en los actores políticos es muy importante, también en las organizaciones privadas. Pero es importante esos espacios que se empezaron a crear a nivel territorial para generar esos diálogos, escuchar a todas las personas, ponerse en los zapatos del otro y generar esos procesos de confianza y fortalecer esas alianzas público-privadas y la articulación y coordinación interinstitucional para cogenerar propuestas. Y en este sentido creo que es importante recalcar que en esta nueva coyuntura, o en esta coyuntura en la que nos encontramos, todas las políticas públicas que se desarrollaron en el sentido de generar esos espacios, de generar esas articulaciones, de generar esas coordinaciones público-privada entre la administración, al interno de la administración pública, con la ciudadanía, para generar esos procesos de cogeneración de iniciativas y de visión de construcción de desarrollo y de propuestas de desarrollo, siguen siendo fundamentales ahora. Porque en esta coyuntura, si no construimos de forma conjunta, no vamos a tener el compromiso suficiente para construir esas visiones a largo plazo. Y es que el coronavirus y esta crisis que nos está tocando a todos no es un hecho aislado, es una consecuencia de la crisis climática actual. Y la crisis climática actual tiene que ver con el modelo de desarrollo que hemos ido generando. La deforestación, la ampliación de los centros urbanos, ha hecho que patógenos que estaban en la naturaleza y de alguna u otra manera estaban parcialmente controlados por esa complejidad de la biodiversidad, hayan saltado a los humanos junto con las deficiencias que tenemos en la sanidad y en el sistema sanitario, pero también por la alta movilidad. Entonces, estos son elementos fundamentales para repensar en el modelo económico y en cómo hemos ido, quitando esos espacios en la naturaleza que ahora se nos devuelven de una manera, en ese sentido, más negativa. Y esa crisis sanitaria lo que ha provocado ha sido una crisis económica que, si bien es de carácter transitorio, eso no significa que sea de corto plazo. No sabemos cuándo lo vamos a poder resolver. Estamos, hasta una importante investigación y posibilidades de vacunas, pero en la parte económica las implicaciones que ha tenido han sido muy fuertes y depende de lo que hagamos ahora. También es fundamental no solamente para la recuperación actual, sino también para las posibles crisis que vengan, porque esta crisis sanitaria ni es la primera ni va a ser la última. Entonces, en ese sentido, todos los esfuerzos que fijemos ahora de una manera, como decía Alexander, innovadora y yo sumo solidaria para cambiar el sistema económico, creo que son fundamentales. Porque es importante tratar de poner freno, y se está haciendo en todos los países, a nivel de contagios y a nivel de muertes. Pero también es importante que la estructura económica y el sistema económico no se siga destruyendo. Y en ese sentido, fundamental las asignaciones públicas que se han asignado a las personas más vulnerables. Pero ni son suficientes ni son sostenibles en el tiempo. Y en ese sentido no hay Estado que aguante la situación en la que estamos actualmente y por eso nos tenemos que preparar. Y en ese sentido yo quiero aportar dos ideas fundamentales para que creo que son innovadoras y necesarias a esa discusión de la visión de la economía, pero también desde la parte local. Y hablo en primera instancia, pienso en primera instancia en la economía fundamental. La economía fundamental es aquellas infraestructuras materiales y servicios básicos universales que tienen lugar en la vida cotidiana. Esta es una discusión que se genera en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, en el año 2013 y que evoluciona empezó como un manifiesto y como resultado de la crisis del año 2008
pero que creo que ahora adquiere una mayor relevancia y han ido evolucionando en los planteamientos. Hay un artículo o varios artículos ahora en el 2020 que son accesibles por Internet y que son importantes porque ¿cuál es la economía fundamental que llaman ellos? Bueno, ¿qué es lo que afecta a nuestra vida cotidiana? Abastecimiento de energía, agua potable, saneamiento, educación, salud, sistemas minoristas de distribución de alimentos, telecomunicaciones, transporte público, limpieza, cuidado de personas, seguridad ciudadana, servicios financieros de proximidad, vivienda, espacios públicos. En fin, hay un listado de cosas que en nuestra vida cotidiana se mueve que son fundamentales. Y en este estudio que hizo esta universidad, fue desde el año 2015 al 2017, nos dan unos datos muy interesantes. El estudio fue hecho en la Unión Europea y lo que nos dicen es que esta economía, en el caso de Alemania, Italia y Reino Unido, supone entre el 57 y el 64% de la economía. Y cuando se van a las encuestas de hogares, lo que dice es que las familias europeas gastan a la semana un promedio del 47% en esa economía fundamental. Entonces es una economía real que mueve mucho. Y esto es importante porque si centramos el objetivo del desarrollo económico y social en las personas y en el beneficio, digamos, o en el bienestar de las personas y no en el máximo beneficio privado, podemos desarrollar políticas públicas con mejores resultados desde el punto de vista del empleo, del ingreso y de la mejora de las condiciones de bienestar de la gente. Y ahora que se habla de la tecnología, fundamental, uno no puede dejar por fuera seguir, digamos, apostando por ese tipo de empleo, pero miren, en Europa el empleo vinculado al sector intensivo del conocimiento y a la producción de alta tecnología es del 4%. ¿Saben cuánto implica el sector dedicado a la salud? El 11%. Entonces, si bien tenemos que poner énfasis a esas nuevas tendencias que hay, porque las hay y no podemos quedarnos fuera, no podemos quedar fuera de la inteligencia artificial, de la 5G, de nada, también no podemos perder de vista lo que implica esa economía fundamental, no solamente por lo que mueve, sino porque ya no podemos estar pensando que eso es una política social de subsidios, sino tenemos que ser activos en desarrollar políticas públicas e inversión pública para seguir reorientando el modelo de crecimiento económico de las personas, fortaleciendo actividades productivas fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria, para asegurar niveles de seguridad en los sistemas territoriales, como son la sanidad de servicios básicos, ¿verdad? Educación, salud, o el vínculo con cadenas productivas en cuanto al abastecimiento de agua, conservación de cuencas, energía. Realmente ese esfuerzo desde lo público es fundamental y esa garantía de las condiciones de vida de las personas, más la sostenibilidad del medio ambiente, deben de ser uno de los criterios centrales de nuestras actuaciones y estrategias productivas, así como también la revisión del consumo y del estilo de vida, ¿verdad?, que se fomentó. Y otra de las aportaciones innovadoras en este mismo marco, que ya se venía hablando, el vínculo urbano y rural, todos sabemos que está todo íntimamente, digamos, vinculado. El espacio urbano no existe sin el rural y el rural no existe sin el urbano. En las ciudades recibimos el agua, la alimentación que se produce en el campo y también en el campo viven de los insumos que se producen en las ciudades, de la salida, digamos, de la gente de la ciudad hacia el campo, pero ese vínculo es fundamental. Y en ese sentido, en el año 2017 hay un estudio de la FAO donde habla de la importancia y del fortalecer estos vínculos, pero también de darle un enfoque mucho más territorial. Y es importante porque la mayor parte de digamos que hay una población en América Latina todavía muy alta que vive en las áreas rurales. Se están cada vez pasando más a las áreas urbanas, pero todavía hay una población alta en zonas rurales, pero además es la población
más desfavorecida, la que está en los mayores niveles de pobreza. Y sin embargo, en las ciudades también se aumentan los niveles de consumo de alimentos. Entonces, ¿cómo aprovechar ese crecimiento urbano de las ciudades con el consumo de alimentos, no solamente primarios, sino también de los procesados, para que realmente hagamos un cambio y enfoquemos políticas a enlazar el sector rural a ese sector urbano en crecimiento y generemos otros procesos de desarrollo mucho más inclusivos, más solidarios que lo que actualmente tenemos? Y verlo entonces como una oportunidad. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué tipo de políticas públicas podemos desarrollar para garantizar que los pequeños productores atiendan a esa demanda urbana, para apoyar en la reducción de obstáculos en el acceso a insumos básicos, financiamiento, equipamiento, tecnología, comercialización, fortalecimiento de las organizaciones productivas y también de cooperativas? O sea, ¿qué podemos hacer para fortalecer esa estructura rural? Y además, ¿qué políticas públicas debemos desarrollar para fortalecer esa integración de una manera mucho más rápida, inclusiva, a través de infraestructuras, por ejemplo, de conexión, como pueden ser las carreteras, pero también del sistema territorial alimentario a través de almacenes, mercados, logística, transporte de productos, agroindustria, incubadoras de empresas agrícolas, pero también de otras de expansión de segmento no agrícola, como puede ser todo el tema del procesamiento de alimentos o de la formación que van a requerir las personas que están en el área rural para generar otros emprendimientos y otros encadenamientos, o el tema de la innovación y la tecnología en esos productores, pero también en esas nuevas actividad económica que se produce en el área urbana vinculada a lo rural. En fin, yo creo que esas políticas públicas de lo más cotidiano tienen una visión del corto plazo, pero también del mediano y el largo plazo. Y yo creo que es importante también identificar que, por suerte, no se ha caído el sistema alimentario en esta crisis económica y la producción agrícola se ha mantenido y no hemos tenido ningún faltante alimentario en las ciudades. Pero eso hay que seguir manteniéndolo y de alguna manera hay que revertir ese beneficio económico y ese ingreso que se genera hacia el campo para que no tengamos esos desequilibrios territoriales tan grandes y esa pobreza tan grande en las áreas rurales de América Latina. En fin, estas dos, digamos, teorías que se venían trabajando de desarrollo territorial con el vínculo urbano y rural y de la economía fundamental, creo que son dos aportes innovadores y que nos ubican en la circunstancia actual, pero también pensando en el largo plazo. Ese equilibrio fundamental y esa combinación que tenemos que tener entre el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos con el desarrollo de políticas públicas de todo tipo para poder seguir generando esos lazos entre lo urbano y lo rural y nuestra, digamos, la vida cotidiana, creo que son aspectos fundamentales para poder dar ese salto de seguir generando desarrollo, pero un desarrollo mucho más equilibrio y necesario, realmente transformar las realidades sociales y económicas de nuestros países, transformar estas realidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Mercedes, por sus reflexiones y palabras. En este momento estamos en 170 personas conectadas. Queremos agradecer a quienes nos acompañan desde Perú, Guatemala y sobre todo a los que están compartiendo sus preguntas en el chat. Las estamos recogiendo para al final de la intervención de don Francisco proceder al proceso de preguntas. A continuación voy a presentarles a don Francisco. Don Francisco, es un honor tenerlo con nosotros. Es el secretario general del CLAT, posee estudios en ciencias políticas económicas, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ha sido consultor, profesor en materia de administración pública, comunicación, habilidades directivas, liderazgo, seguridad y protección civil.
Don Francisco ofrecerá su exposición en el tema Los desafíos de la administración pública en América Latina tras la pandemia para apoyar los esfuerzos de recuperación económica. Una vez más, gracias por acompañarnos. Les cedo la palabra y por favor abrir su micrófono. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias al ICAP por invitarme a participar en este importante webinar, en la que en realidad yo sobro, porque la cantidad de conocimientos que nos ha transferido primero mi amigo Alexander y luego doña Mercedes Peñas, pues es más que suficiente para todas las personas que han estado escuchando. Yo mismo he tomado nota febrilmente porque realmente yo creo que el CLAD va a contar con estos dos grandes oradores en el futuro, si ellos así lo desean. En primer lugar, pues por tanto agradecimiento a todos ustedes, agradecimiento también a las personas que nos están escuchando, y yo voy a intentar en estos 15, 20 minutos que me corresponde, pues dar una visión un poquito distinta, pero yo creo que de alguna manera también complementaria a lo que nos han señalado nuestros dos oradores anteriores. En primer lugar, me gustaría contar con pero me gustaría, si es posible, ser yo quien lo mueve. ¿Eso es posible? Sí, don Francisco, ya está usted actualizado con el control para que lo pueda manejar. Perfecto. Bien. Entonces, este es el título rimbombante de mi intervención, los desafíos de la administración pública en América Latina tras la pandemia para apoyar los esfuerzos. No consigo bajarlo. La siguiente, eso es. Entonces, la idea sería, primera idea que es complementaria con lo que han señalado mis anteriores intervinientes, tanto doña Mercedes como don Alexander. La crisis no es solo de salud pública. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ha sido una crisis sistémica. Es una crisis multifacética, de salud pública y de sanitaria. Casi siempre se ha hablado de la crisis sanitaria, pero resulta que ahora en los rebrotes lo realmente importante es la salud pública. Y la salud pública es la que nos puede proteger ahora y en el futuro. Es una crisis que ha sido social y va a ser más social. Es, por supuesto, una crisis económica. Ha sido una crisis tecnológica de la que, en principio, parece que hemos dado un pequeño salto adelante, lo cual es realmente positivo, incluso en las administraciones públicas, donde hemos aprovechado esta tecnología para hacer cosas que anteriormente no habíamos hecho. Va a ser una crisis de la nueva normalidad, por dos razones. La primera, porque no sabemos cómo va a ser la nueva normalidad, y la segunda, porque va a ser distinta, va a ser diferente. Hablaremos de eso un poquito más adelante. Es una crisis también educativa o educacional. Las universidades, los colegios, todas las instituciones educativas y los ministerios correspondientes se plantean cómo van a ser las clases. Todo va a ser presencial, los niños van a tener que estar lejos unos de otros, va a ser difícil trabajar conjuntamente, va a ser también una crisis de convivencia y de prestación de servicios públicos. Ya lo ha señalado Mercedes con brillantez anteriormente, pero ¿qué hubiera sucedido si la gente del campo, la gente rural, no hubiera venido a prestarnos el auxilio correspondiente con los alimentos? Por ejemplo, la crisis que yo más directamente he vivido, que ha sido la española, en este caso, porque he tenido que estar confinado en España, los alimentos no han faltado. Incluso hoy aparece una noticia divertida en los periódicos que dice que la mayoría de los adultos españoles han subido entre 1 y 3 kilos en relación con su peso. Bueno, pues eso es positivo en el sentido de que la sociedad, a pesar de las dificultades, ha conseguido solventarla. Y aquí hay que hacer un reconocimiento importante a todas las personas que han mantenido los servicios públicos, incluso los servicios públicos más básicos, y que, cuidado, son personas que muchas veces han sido casi despreciadas por la sociedad, en el sentido de que son trabajos que nadie quiere. Por ejemplo, aquellos que recogen las basuras, por ejemplo, aquellos que
suministran el agua, el gas, la electricidad, las comunicaciones telefónicas, que han sido absolutamente fundamentales. Por tanto, todos estos servidores públicos directamente o de alguna manera relacionados con lo público tienen que ser en su momento adecuadamente protegidos. Y de eso vamos a hablar. La siguiente es señalarles una de las condiciones del problema. El Estado es pequeño en América Latina. Ustedes compárenlo con los grandes estados del mundo, compárenlo con los europeos. Y, por ejemplo, el gasto público es muy inferior a la media de los países, 10 puntos inferior. El gasto público es insuficiente. Tenemos en la inmensa mayoría de nuestros países, o en muchos países, un porcentaje de funcionarios que no son permanentes. No es fácil hacer una política pública adecuada con funcionarios que cambiamos cada 4 años. Las instituciones, dice uno de nuestros miembros del Consejo Científico del CLAD, don Luis Aguilar, de nacionalidad mexicana, él habla de las instituciones discursivas y formativas y formalistas, es decir, aquellas instituciones que en definitiva lo único que hacen es prometer cosas. Se crea la institución, forma parte de un programa, hay todo un programa de diseño absolutamente magnífico, incluso se inauguran cosas que jamás se terminan. Este es el problema. ¿Por qué? Porque las políticas son demasiado cortoplacistas, porque están en función de una presidencia. Cuando termina la presidencia pareciera que terminar el siguiente presidente o presidenta, lo que ha hecho la anterior, pareciera como un baldón, pareciera negativo. Y no debe ser así, sino todo lo contrario. Y por tanto esto es lo que ha supuesto o supone con frecuencia el fracaso de las políticas públicas en nuestro continente. ¿Cómo colaborar en la recuperación económica? Y tenemos que hacer ajustes. Esta es una pregunta que se hacía antes también Alexander y de alguna manera venía relacionada con lo que señalaba Mercedes. Tenemos que hacer ajustes. Bueno, esta ha sido la política restrictiva del neoliberalismo que en los últimos 20, 25 años hemos hecho en todos los países. No se puede aumentar el gasto público. Esto es imposible. Entonces tenemos que hacer más ajustes. Bien, si hacemos más ajustes, el Estado será más pequeño. Si construimos menos hospitales, tendremos menos hospitales. Si tenemos menos personas dedicadas a los servicios públicos serán peores. ¿Qué haremos con la siguiente pandemia? La pregunta es esta. Este es el debate. Esto es lo que tienen que discutir todos y cada uno de los países. Y esto es lo que, por ejemplo, antes se refirió Mercedes a ello, es lo que en principio Europa ha hecho lo contrario, ha aumentado el gasto. Y es lo que deberían hacer todos los estados. Hemos visto que somos débiles, que ha venido este pequeño bichito procedente, y estoy de acuerdo en la tesis que ha señalado Mercedes, que tiene que ver con el cambio climático y tiene que ver con el no cumplimiento de los ODS, obviamente. Y entonces resulta que este bichito pues nos lo ha alterado todo. Pero si ahora seguimos reduciendo nuestra capacidad de enfrentarnos a las dificultades, vamos a tener más dificultades todavía en el futuro. Por tanto, las preguntas son estas. ¿Hay que aumentar el empleo público o hay que disminuirlo? Yo creo que hay que aumentarlo. ¿Hay que subir los impuestos o hay que bajarlos? Pues hombre, en América Latina no son muy altos los impuestos. Compárense ustedes, por ejemplo, con los países que siempre se considera que son los líderes, ¿no? Que son los países del norte de Europa. A veces la imposición fiscal individual llega a más del 50%. Es verdad que no sería popular hacer eso, pero obviamente el techo fiscal probablemente hay que aumentarlo para tener un mejores servicios públicos porque nadie nos lo va a pagar. Hay que aumentar la deuda pública o contenerla. Siempre hay que contenerla, pero probablemente a corto plazo habrá que aumentarla. Es lo que ha hecho Europa. Y es lo que ha hecho Europa por primera vez en su historia. Esperemos a todos, esperamos que le resulte bien, pero puede que le resulte mal, obviamente. Aumentar el desempleo o mantener el empleo. Hay que mantener el empleo. Lo señalaba antes Mercedes y de alguna manera también Alexander.
Lo que no podemos es permitirnos encima que con un grado de pobreza tan altísimo como tenemos en este continente, resultado de la pandemia sea que todavía el grado de pobreza sea mayor. Esto no tiene sentido. Seguimos entonces con la siguiente transparencia. ¿Qué desafíos o qué retos podemos llevar a cabo? Nosotros creo que son 4 los desafíos que en las administraciones públicas desde el CLAD señalamos siempre. Primero, el fortalecimiento de las instituciones. Vamos a ver el anterior, porque si no yo mismo me pierdo. El anterior, por favor, el fortalecimiento de las instituciones. La mejora del funcionamiento. Recuperar la confianza de los ciudadanos y prepararnos para la 4ª revolución industrial. Estos son nuestros 4 retos. Vamos a hablar del primero, el fortalecimiento de las instituciones. Reducir el gasto público o aumentar la prestación de los servicios. Este es el dilema. Yo creo que hay que aumentar la prestación de los servicios. Por tanto, hay que fortalecer las instituciones. Por tanto, respondo a la pregunta. ¿Con instituciones sanitarias más débiles los servicios serán mejores? No hace falta que yo dé la solución, la conocen ustedes. Si tenemos menos hospitales, si tenemos menos médicos, si tenemos menos enfermeros, si tenemos menos servicios públicos, los servicios serán peores. Pero para tener más servicios públicos tenemos que tener más impuestos. Por eso decíamos que el Estado es demasiado débil. Es verdad que siempre habrá una tensión en a quién ponemos, si ponemos impuestos directos, si ponemos indirectos. Todo esto hay que plantearlo. Pero obviamente la imposición fiscal, la recaudación fiscal ha de ser mayor para tener una prestación de servicios más adecuada. Al menos desde nuestro punto de vista y con carácter general. Segundo, la mejora del funcionamiento. Déjenme el anterior. La mejora del funcionamiento. ¿Nuestras administraciones públicas han funcionado bien en todos los países? Probablemente no. Han hecho lo que han podido. Incluso han hecho actuaciones heroicas. Algunos funcionarios públicos, algunos médicos han doblado turnos, han triplicado los enfermeros su capacidad, desde luego, pero en todo caso tenemos que mejorar el funcionamiento. Y para mejorar el funcionamiento, aquí está el reto 3 también, es recuperar la confianza y lograr una mayor eficacia y transparencia. Tenemos que responder a la demanda ciudadana. En los tiempos de crisis económica, las personas tienen que obtener una respuesta de las instituciones. Algunos países lo han hecho ya, en el sentido de que han hecho medidas de carácter incluso legislativo, por ejemplo, España, Argentina, Chile, muchos países, incluso Brasil, en el sentido de proteger a los trabajadores durante el tiempo de la pandemia. Incluso prohibir el despido en muchos de los casos. Y es natural, es socialmente admisible por parte de todos. Pero qué duda cabe que todo esto nos va a costar dinero. Es verdad, nos está costando dinero, pero hay que ser lo suficientemente social para tener en cuenta estos puntos de vista distintos de los que han sido los tradicionales en los últimos años, como hemos señalado. ¿Qué hace el CLAD, por ejemplo, ya relacionándolo con alguna de las cuestiones que tienen que ver con la crisis económica? Lo han señalado también las dos personas que han actuado antes que yo. Nosotros vamos a aprobar en octubre la Carta de Innovación en la Gestión Pública, la Carta Iberoamericana, y con los llamados 5 pilares de la innovación inteligente. Primero, una orientación, una visión estratégica. Segundo, la gestión del conocimiento. Tercero, la inteligencia colectiva. Cuarto, la inteligencia artificial, la robótica y la administración. Y para llegar a un modelo inclusivo, democrático, abierto y transparente. La innovación debería ser un elemento esencial en el funcionamiento de las administraciones públicas del futuro y, por tanto, una ayuda a la lucha contra la crisis económica. Y el reto cuarto y último es el reto de prepararse para la 4ª revolución industrial. Es una revolución que está aquí ya, en unos países más adelantada que en otros, que incluso hemos visto cómo ha habido algunas manifestaciones claras en el ámbito de la pandemia, por ejemplo, la extensión insólita que nunca habíamos conocido del teletrabajo en las empresas pequeñas, medianas y grandes, en las administraciones más desarrolladas del mundo y en las menos desarrolladas del mundo.
también hay ya la robotización o la digitalización de expedientes. No solo ya las cuestiones del presencialismo en las administraciones públicas, sino también la posibilidad de que se presten todos estos servicios de forma virtual. Y lo hemos hecho durante la pandemia, pues, por tanto, lo podremos seguir haciendo. ¿Qué administración pública que ayude a la crisis, a solventar la crisis económica queremos? Pues una administración pública que tenga estas 4 características. Primero, que sea innovadora. La innovación es la creatividad, es entrar a las cosas de una forma distinta. Que sea tecnificada, que utilicemos la 4ª revolución industrial, que sea disruptiva, en el sentido de que nuestros funcionarios, nuestros presidentes, nuestros ministros, nuestros responsables, vean las cosas de otra forma, como nos enseña generalmente en la universidad. Y no seamos tan en el sentido, oh, esto no se puede hacer, no tenemos recursos. No, busquemos nuevos campos. Y finalmente que sea sincrónica. Sincrónica quiere decir que empecemos a hacer las cosas como lo hemos estado haciendo durante esta pandemia, es decir, resolviendo temas incluso a las 3 de la madrugada. ¿Por qué? Porque los hemos automatizado. ¿Por qué tienen que esperar las personas 15 días, 20 días, 30 días? ¿Por qué ponemos plazos muchas veces a cosas que pueden solventarse de forma inmediata? Y esa es la administración del futuro, esa es la que debemos ir tecnificando, haciendo asincrónica y, en definitiva, intentando que sirva mejor a la ciudad. Y hago una serie de reflexiones ya para terminar. Estas reflexiones se refieren a: ¿habrá servicios presenciales en las administraciones en el futuro como ahora? Pues probablemente no. ¿Habrá presencia de los funcionarios en las oficinas cada día? Pues es bastante probable que en algunos casos ni siquiera estén todos los días. Probablemente al principio, pues sí que habrá muchas sedes, muchas oficinas, básicamente igual que ahora, pero poquito a poco la tecnología va a ir proponiéndonos otro tipo de soluciones. Los trámites serán virtuales o serán mucho más virtuales que ahora. De hecho, los países más desarrollados tienen más trámites virtuales que los menos desarrollados. Por tanto, eso es lo que va a ocurrir con los demás. Y hay una buena noticia, a pesar de todo, que es que la desigualdad de acceso a Internet es menor que la desigualdad en renta, en patrimonio. Esto es en España y en el mundo, incluso en América Latina. En el sentido de que incluso en las familias más menesterosas, las familias con menos recursos económicos, todas ellas están comunicadas mediante Internet, o casi todas ellas. Y por tanto esto es una relativa ventaja. Así que estos desafíos son desafíos de fortalecimiento, de tecnología, de innovación, de los ODS y, en definitiva, el planteamiento o la reflexión final que yo realizo es la reflexión en el sentido de que con la innovación, con el fortalecimiento de los servicios públicos, con una función pública más profesional, desde luego los estados pueden hacer frente mejor que lo que hemos hecho hasta ahora a la pandemia y probablemente enfrentarse a la crisis económica con más armas, que es lo que en definitiva también nos exigen los ciudadanos. Muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Muchísimas gracias, don Francisco, por sus palabras y su intervención. Agradecemos a los panelistas por sus reflexiones en estos temas tan trascendentales en este momento de cambio. Abrimos el espacio para las preguntas. Agradecemos a todas las personas que han estado conectadas y vamos a plantear las preguntas que tenemos. Voy a darlas y ustedes me dicen, los panelistas, cuál de todos es el que quiere responderla, ¿verdad? Voy con la primera. ¿Cuáles son las acciones a seguir por América Latina y el Caribe para poder recuperar económicamente en el mediano y largo plazo? Voy a leer 3 para que sea más directo. ¿Cuáles deberían ser esos nuevos instrumentos de apoyo económico que los multilaterales deben ofrecer como alternativa a los países? La tercera, en la temporalidad se puede abordar las 2 epidemias, COVID y cambio climático, pero las políticas públicas deben alinearse en forma conjunta como países.
¿Creen que habrá algún organismo que tome este reto? Si quieren, adelante, los panelistas, ¿cuál de esas dos? Tenemos muchísimas preguntas, más bien agradecemos a todo el público que está, a la audiencia que está muy activa, nos encanta. Don Francisco, doña Mercedes. Doña Mercedes, el micrófono. Ya lo respondí. No, yo creo que todas las iniciativas económicas que se tomen tienen que tener una visión, todas las iniciativas de política pública tienen que ser construidas con una visión de largo plazo. Porque si nos quedamos, como se decía, en la inmediatez, al final nos come la dinámica propia del momento y no construimos a futuro. Pero eso no quita que en esa visión a largo plazo vayamos, digamos, por partes y resolviendo. Yo creo que el cambio climático es, digamos, el gran reto. El caso del coronavirus ha sido una cosa puntual, que no es tan puntual, porque obviamente no es ni la primera vez ni la última y se va a seguir repitiendo, o se repetirá en otros momentos, pero creo que es importante identificar, para mí, en el largo plazo, la situación del cambio climático como un reto, digamos, a solventar. Y en ese sentido, revisar toda la estructura económica, estoy hablando muy fácilmente, ¿verdad? Porque eso no es tan sencillo. Un gobierno de manera individual no puede tomar ciertas medidas, pero tiene que haber un consenso a nivel mundial, como hubo después de la Segunda Guerra Mundial, para tomar medidas económicas que tengan que ver con conseguir los cambios necesarios en las políticas económicas que sean sostenibles en el medio ambiente. Si los fondos internacionales, si la banca internacional, si el sistema de Naciones Unidas no promueve ese cambio, un país por sí solo puede tomar medidas, pero nunca van a ser suficientes. Entonces yo creo que hay que ver cómo se promueve, que se ha conseguido, o sea, la Conferencia Internacional de Cambio Climático, el esfuerzo que ha hecho ahora mismo la Unión Europea de trabajar entre los 27 una nueva propuesta, diciendo, bueno, vamos a invertir más, pero lo que se va a invertir a partir de ahora tiene que tener una visión de largo plazo y se va a tener en cuenta todo el tema verde, digamos, de cambio climático. Si no, no se puede avanzar por ahí. Entonces, en ese sentido, es importante poder no dejar de lado esa visión a largo plazo e ir respondiendo, digamos, en ese corto plazo. Nuevos instrumentos, hay que construirlos. Es que los instrumentos con los que cuentan actualmente los estados o la política internacional no contempla esos elementos. Y yo creo que habrá algunos que existan, como los eurobonos, ahora que se planteó, pero ¿eso da para todo el sistema? No. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de llevar este tema a una agenda internacional para replantearnos el sistema económico y hacer una discusión de fondo sobre las nuevas medidas que se deberían de tomar internacionalmente, porque si no un país, como digo, individualmente no puede tomarlo, va a seguir siendo, si ahora mismo Costa Rica incrementa su gasto, aumenta la deuda fiscal, que yo creo, que coincido con Francisco, en que la apuesta tiene que ser esa. O sea, no puede el Estado dejar de invertir, porque si no lo hace el Estado, ¿quién lo va a hacer? La empresa privada no tiene la capacidad de hacerla. Entonces, lo tenemos que hacer, además, de una forma solidaria desde el Estado. Pero si se aumenta la deuda de Costa Rica, va a ser peor calificada en las agencias calificadoras y va a dejar de recibir préstamos, y los préstamos que va a recibir va a ser con un interés más alto. Entonces, el sistema económico está hecho y pensado para que la economía, en un sistema económico no sostenible, donde se ha puesto siempre el énfasis en el beneficio económico privado.
Entonces, lo que hay que ver es cómo podemos ir trabajando en los países, a mi juicio, con medidas inmediatas, con visión a largo plazo, pero que resuelvan esta situación, como lo que he hablado de la economía de vida, el vínculo urbano-rural, y con peleas en espacios internacionales para cambiar el modelo internacional económico en el que estamos, que no es sostenible. Y hay cierto consenso porque los ODS y la Conferencia de Cambio Climático tuvo que ver con esos cuestionamientos, pero los instrumentos económicos no se han cambiado. Muchísimas gracias, doña Mercedes. Tengo aquí dos preguntas para don Francisco. Serían, ¿se podría, en vez de reducir el gasto, hacer una mejor distribución en razón de los servicios más urgentes? Y después dice, ¿es recomendable el aumento de impuestos sin aumentos de salario o no paga de anualidades? ¿O cómo se puede cumplir con estas obligaciones de impuestos y pagos al gobierno con aumentos de impuestos y pagos inferiores? Bueno, yo mismo cuando me estaba escuchando, digo, estaba pensando que estaba hablando de incremento de impuestos, que no es una cosa que nos guste a ninguno. Yo lo que estoy intentando es extender la idea, que yo creo que es coincidente con alguno de los otros ponentes, extender la idea de que los estados han de ser más fuertes, que parte de los problemas de la pandemia están relacionados con la debilidad de los estados, la debilidad de los servicios públicos. Por tanto, los estados han de ser más fuertes. Y que en los estados donde ha habido una potencia de servicios públicos mayor, sobre todo en salud y sanitario, los problemas han sido y probablemente serán menores. Entonces, ¿cómo financiar las actuaciones? Bueno, la Unión Europea se ha endeudado, pero hemos estado 3 días, todos los europeos, absolutamente con el alma en un hilo, porque han estado a punto de no lograrlo, porque son 27 países. Y esto tiene que ver también un poquito con lo que debe darse a nivel mundial. Desde luego, un solo Estado es muy difícil que lo pueda lograr. Tiene que ser muy rico, tiene que tener grandes recursos y tiene que tener unos mercados que le funcionen adecuadamente. Pero esto tiene que ser una labor efectivamente, de organismos internacionales y de entre todos hacer algo similar. Aumentar los impuestos, hombre, en los que se pueda aumentar, se deberán aumentar, porque, claro, la imposición fiscal en nuestros países de América Latina es mucho menor que la imposición fiscal en los países de la OCDE. Esto es una realidad. Entonces, evidentemente que a ninguno nos gusta pagar más impuestos, eso es cierto. Pero también es cierto que si el Estado necesita proteger, desarrollar y auspiciar servicios públicos, estos servicios públicos tienen que financiarse. Pueden financiarse con deuda, pero luego la deuda hay que pagarla. Y a lo mejor lo que sí se puede hacer es a nivel global, a nivel mundial. Oye, se hizo la conferencia de Bretton Woods y se cambió el mundo. Pues a lo mejor se puede volver a cambiar el mundo también, o parte de ese mundo, relacionado con el cambio climático, relacionado con los ODS, relacionado con la lucha contra las pandemias en el futuro. Por tanto, el problema no es tanto si la solución es aumentar impuestos, no, la solución es el fortalecimiento del Estado. ¿Cómo buscar los sistemas? Eso corresponderá a cada Estado y corresponderá, ojalá, Dios lo quiera, a también grandes organismos internacionales o grandes pactos mundiales que así lo dispongan. Muchas gracias, don Francisco. Tengo una pregunta que tal vez quisiera, y don Alexander va a hacer como una recopilación, unas respuestas de varias de las preguntas que están ahí en el ambiente. Es de doña Eli Rodríguez. Dice, ¿cuál sería la participación de los multilaterales respecto a la innovación y tecnología en América Latina, donde se tiene poco desarrollo, verdad?
Igual la idea sería como que usted haga una síntesis, conclusión de todas esas preguntas que tenemos y gracias a todos los participantes que están ahí bien activos. Adelante, don Alexander. Gracias, Sofía. Bueno, ese es un reto, no creo que lo logre en esa dimensión, pero voy a tal vez a tratar de aportar algunas ideas en línea también de las respuestas de doña Mercedes y don Francisco. Vamos a ver, y varias de las preguntas que he visto aquí en el chat, he estado revisando el chat de preguntas y respuestas y después el chat propiamente, y entonces hay varias preguntas vinculadas que tienen que ver con el tema de los organismos multilaterales, que tiene que ver con lo de innovación, que tiene que ver con, incluso hay un par del famoso estado en la nube que mencioné. Entonces tal vez voy a referirme un poquito en términos generales, incluyendo vi una de nuestro amigo también institucional, el exministro de Planificación de Guatemala, o en el contexto guatemalteco, exsecretario de Planificación de Guatemala, don Miguel Ángel Moira, a quien le doy también mis saludos de regreso. Yo quisiera tal vez apuntar, vamos a ver, lo primero que quisiera en relación a ese tema de los organismos multilaterales es referirme al tema del enfoque. Si bien es cierto, los organismos multilaterales han venido apoyando de una manera significativa algunos de los elementos de lo que se considera la agenda de desarrollo, lo cierto del caso es que me parece que esa agenda de desarrollo realmente en el fondo no es una agenda de desarrollo. Es decir, construir un puente, desarrollar una carretera, etcétera, lo que se refiere a obra pública, está bien y es parte de la ecuación. Pero cuando me refería concretamente de pasar del Estado territorial al Estado de la nube, es porque en el fondo lo que genera desarrollo y lo que puede generar un Estado más fuerte es nuestra capacidad de tener una inserción eficiente en la economía digital en sus diversas dimensiones. Y esa inserción pasa por un tema fundamental, y es el apoyo a la labor de investigación. Es decir, sin investigación no hay desarrollo. Y si de parte de los organismos multilaterales no cambiamos el enfoque y donde debe estar realmente centrada el apoyo es en materia de investigación, entonces vamos a seguir exactamente con el mismo modelo de desarrollo y con el mismo problema. Es más, las diferencias que yo señalaba en la parte de la naturaleza del problema, las diferencias de desigualdades sociales se van a tender a incrementar. Entonces, ¿por qué? Porque lo que señalaba Francisco, tenemos un Estado débil, pero aún es más débil la capacidad de investigación que desarrollamos en los estados de América Latina. Revisemos los presupuestos asignados a educación de parte de la, digamos, de naturaleza pública. Hay algunos esfuerzos obviamente privados también, muy importantes. Y vea lo importante de esto, que aún en el contexto actual estamos dependiendo en el mundo entero de que se desarrolle una vacuna. ¿Y qué es eso? Investigación. ¿Ah? Entonces, yo realmente hay veces no entiendo cómo la parte esta central ha sido puesta de alguna manera de lado. El enfoque tiene que ser ese. Si no tenemos más investigación, no lo da. Y revisemos, por ejemplo, acá tengo, y los puedo compartir rápidamente con eso voy a buscarlo en mi computadora, aquí lo tenía, creo. Vean ustedes esto. Perdón. Esto del año anterior. Son las solicitudes de patentes. Díganme ustedes si esto no refleja el poder mundial de las economías. China como el mayor solicitador de patentes, seguido de Estados Unidos.
Veamos dónde estamos en América Latina. Básicamente la economía más grande, que es Brasil, desde luego. Pero realmente esto es una foto de por dónde va a transitar el mundo, por dónde está transitando, no va a transitar. Entonces, si no hay verdaderamente un cambio de enfoque de esos organismos multilaterales para apoyar a los países en donde realmente se hace la diferencia, vamos a seguir con una reproducción del modelo que realmente no nos conduce a nada. Y de ahí mi necesidad de que está bien. Frente a una crisis como esta necesitamos más Estado. Pero bueno, la pregunta es siempre, ¿qué tipo de Estado? Un Estado más fuerte, está bien, pero ¿qué significa un Estado más fuerte? Bueno, para mí significa un Estado totalmente que haga la transición rápida de ese Estado westfaliano al Estado en la nube. ¿Ah? Ese Estado que trabaja con el sector privado, que es eficiente, que es capaz de incorporarse claramente dentro de una lógica de el Internet de las cosas, dentro de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y eso evidentemente significa, por un lado, sí, posiblemente más impuestos para hacer más de estas cosas, que son servicios al final, también para la gente se traduce en servicios, no hay que olvidar esto, pero la discusión es, claro, en el caso de América Latina, ¿qué tipo de impuestos? ¿Verdad? ¿Qué tipo de impuestos? Porque generalmente el modelo económico de América Latina lo que ha tendido es a tener más impuestos, impuestos que generan mayor desigualdad, impuestos regresivos. Si habláramos obviamente del modelo noruego, y que lo conozco bastante bien porque estudié 5 años en Noruega, entonces que es un poco lo que hablaba Francisco, estamos hablando de otra cosa. Entonces, en términos generales, lo que quisiera, y con esto finalizo, es que sí hay una necesidad de transitar en esa relación con los organismos multilaterales a un enfoque totalmente distinto, ¿verdad? Y eso también se debe traducir en políticas públicas internas diametralmente distintas, ¿verdad? Que respondan a esta nueva lógica. Porque al fin y al cabo, vean ustedes la respuesta es una vacuna. ¿Ah? ¿Qué significa eso investigación? Vean ustedes cuál es la respuesta para enfrentar el día a día. Es el manejo de datos y eso es la ciencia de los datos, y la ciencia de los datos no es más ni menos que investigación también. Y de ahí mi acento, tal vez tenga un bias ahí, porque como académico puedo tener un bias evidentemente, pero yo creo que ahí es donde está el futuro de nuestros países. No el futuro, el presente, el ahora y el aquí, y aún más el mañana. Muchas gracias, Sofía. Yo lo dejaría hasta ahí. Y si me emociono mucho es porque me gusta mucho esto de poner el acento en la educación y la investigación. Muchas Voy a gracias. dejarles de compartir la pantalla aquí. Ya. Eso es. Muchas gracias, don Alexander. Quiero agradecer también a toda la audiencia que ha estado tan activa con sus preguntas. Por un tema de tiempo no vamos a poder contestar de manera live todas sus preguntas, pero cuando cerremos este evento vamos a remitirles las respuestas y las presentaciones de los panelistas. Agradecerles a los panelistas y quiero darles 2 minutos por si quieren dar una conclusión de cierre, iniciando con doña Mercedes y seguidamente con don Francisco. Yo lo que quisiera, con las palabras que quisiera cerrar, es que creo que el coronavirus nos ha mostrado la necesidad de tomar decisiones próximas a la ciudadanía. Y eso resalta para mí el papel de los gobiernos locales y de la administración a nivel local, en la importancia, ¿verdad? Y la importancia del diseño, de que se hagan políticas públicas de desarrollo con cambios fundamentales o con cambios importantes en las formas de producción, de empleo y de consumo. Entonces yo creo que nos ha puesto de relevancia algo que ya veníamos, digamos, o que se venía pensando y trabajando, pero que ahora nos lo ha puesto sobre la mesa, y creo que es importante el resaltar el papel de los gobiernos locales y esa necesidad de revisar esas políticas públicas a nivel local. No quita, ¿verdad?, que eso es importante coordinarlo y hacerlo de forma articulada con las políticas a nivel nacional, pero por lo menos desde los gobiernos locales dar un primer paso y dar ese tipo de respuestas hacia los ciudadanos y ciudadanas de América. Gracias. Bueno, por mi parte, recordarle a las personas que nos han escuchado y nos han visto que las crisis no son solo un momento negativo, son también el inicio de algo nuevo.
Es el momento en el que la oruga se convierte en mariposa y es el momento también en el que el inicio de una carrera que nos conducía al abismo, pues empieza a conducirnos a otro lugar distinto. Por tanto, con la pandemia hemos aprendido. Vamos a aprender aún más. Lamentablemente aún no se ha terminado. Pero lamentablemente o afortunadamente también hemos aprendido algo, que es que hay unos servicios públicos que son necesarios. Después de muchos años, lo decía también recientemente Stiglitz, después de muchos años en los que hemos abandonado la idea y hemos siempre confiado o admirado a determinadas corporaciones de carácter privado, legítimas, por supuesto, y nos hemos olvidado del sector público. Y ahora resulta que si algo nos ha frenado la pandemia ha sido precisamente el sector público. Por tanto, el planteamiento, yo diría que la conclusión, por lo menos en lo que a mí concierne, hay que fortalecer las instituciones y esas instituciones fortalecidas hay que financiarlas. Buscar los mejores modelos para que desde luego esto no se convierta en unos nuevos problemas de corrupción, de mayor desigualdad o de establecer servicios públicos de doble dimensión para los más ricos y para los menos ricos. Así que fortalecimiento de las instituciones para luchar contra otras dificultades que con seguridad nos van a venir, porque como dice un poeta español que seguramente Mercedes también conoce, que se llama José Manuel Caballero Moral, dice, no sé por qué un Dios abyecto nos quiere arrebatar el futuro, porque claro, la nueva normalidad no es más que eso. Probablemente no sea tan bonita ni tan agradable como la antigua normalidad. Muchísimas gracias, doña Mercedes, don Francisco y don Alexander. Para concluir, bueno, agradecerles a ustedes, a todos los participantes que nos acompañaron activamente, agradecer a los compañeros ICAP que están detrás de toda la coordinación de este evento y nada más invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que conozcan nuestra oferta académica en nuestra página web y desearles un excelente día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Buen día. Muchas gracias, Francisco. Mercedes, muy amable. Gracias. Bueno, Creo que salió muy por invitarnos. Sí, creo que salió muy bien, así que en tiempo, bien dinámico y una buena conversada, así que... Sí, lo que pasa es que las preguntas eran muchísimas y... Muchísimo, pero eso es bueno, pero, pero al mismo tiempo uno queda con esa sensación de que la gente quería más, escuchar más, pero también... Yo voy a repetir algo similar en el CLAD, con estos dos ponentes tan especiales, ¿no? Muchas gracias. A la orden, Francisco. Gracias. Venga. Bueno, ahora gracias. sí. Buen fin de semana. Hasta luego. Igual, gracias. Chao.